Auditorio amable, una vez más tenemos el gusto de estar frente a ustedes intentando resumir lo que modestamente hemos escrito en nuestro libro Sonora de la Prehistoria del siglo XXI en pocas palabras. En los últimos programas hemos estado hablando de las diferentes etnias, tribus, grupos indígenas en Sonora. En la vez anterior platicamos acerca de los pápagos o tojono o odam, como se les conocen también en Estados Unidos, y en esta ocasión vamos a hablar de algo que es muy importante para Hermosillo, porque prácticamente la denominación indígena de los hermosillenses son los seris, ¿verdad? Tenemos una comunidad muy grande pegada, cruzando el río de Sonora, que se llama Villa de Seris. Entonces hablaremos un poco de los seris. Se llaman a sí mismos Concac, o sea, la gente. Y el vocablo seri viene del yaqui y significa hombres de la arena. Su territorio antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI tenía como límites naturales al oeste el mar y las islas Tiburón, San Esteban, Patos y Alcatraz. Al sur, las proximidades de la desembocadura del río Mátape, cerca de Guaymas, y al norte hasta Tepoca y el desierto de Altar, y al este con la influencia en San Miguel de Orcasitas. Era un pueblo nómada que se movía en base a la disponibilidad del agua y a los ciclos de la flora y la fauna básicos para su supervivencia, o sea, vivían de los frutos o de los animales que encontraban. Se estima que en las épocas prehispánicas estaban organizados en 6 bandas que a su vez se dividían en clanes. No tenían jefes. Estos solo eran nombrados en caso de situaciones difíciles o en tiempos de guerra. La mujer se encargaba de la recolección de los frutos y semillas, por lo que se puede decir que estaban organizados en clanes de estructura matriarcal. Eran la negación de lo que necesitaban los conquistadores españoles. Sus tierras no eran aprovechables agropecuariamente, no tenían riquezas acumuladas ni minerales, no producían lo suficiente para hacer redituable su conquista y eran inútiles como mano de obra, ya que su cultura desconocía la noción de servir o de trabajar para otros. Por ello, conservaron por más tiempo su cultura y su autonomía. Además, por su apego y defensa de su territorio, no posibilitaron ningún tipo de conquista militar. Los jesuitas intentaron concentrarlos sin éxito en las misiones de Malenita, de los Tepocas, en el río San Miguel y en el Pópulo, igualmente. Siempre regresaron a sus lugares de origen, por lo que se les consideró rebeldes, belicosos y dedicados al pillaje. La política de los españoles y luego de los mexicanos hacia ellos se caracterizó por pretender el casi exterminio del grupo, y sobre todo en los 2 primeros tercios del siglo XIX, por lo que se refugiaron en la isla del Tiburón a su retorno y a su entorno alrededor. En 1929 se asentaron a lo largo de la costa desde Bahía Quino hasta el desemboque, con campamentos en Punta Chueca, Puerto Libertad y Puerto Lobos. Nunca fueron evangelizados cristianamente, conquistados o pacificados formalmente. En 1970 se les reconoció por el gobierno federal un ejido de 91,000 hectáreas en la faja costera por el presidente Luis Echeverría Álvarez en 1970-76, pero además les dio el uso exclusivo de pescar la totuaba, la totuaba, ¿no? Sí, de hecho y además la caguama, que además han sido alimentos de la cultura tradicional seri. Sus artesanías son muy apreciadas, como las bellas coritas, conocidas como las cestas, o las hermosas figuras de palo fierro, conocidas a nivel internacional desde los años 70 del siglo pasado. Actualmente se expenden frente a la oficina principal o ex oficina principal de Correos Nacionales en Hermosillo, en la confluencia de las calles Cerdán
y Rosales, donde participan en su fabricación algunos elementos series, aunque es de reconocer que ya hay muchas fábricas de gentes que no son series. Propiamente hubo una sola misión religiosa, se me pasaba, de franciscana alrededor como de 1770 y tantos, de Fray Crisóstomo Gil de Bernabé, que inclusive fue asesinado por unos indígenas que no eran seris, que a su vez fueron sacrificados por los mismos seris. Fuera de ahí no hubo un intento en lo que hoy es su territorio de hacer ninguna misión religiosa. Reciban mi gran afecto como siempre y estoy a sus órdenes, muy amable.